Debemos de estar pendientes para que así no se vayan a quemar. Pizza que no necesita ni horno. Hola mis amigos de YouTube, espero se encuentren bien. Si eres de las personas que tiene papa en casa, amarás esta receta. Antes de continuar con los ingredientes y el paso a paso, presiona este botoncito rojo que aparece ahí de abajo donde dice suscríbete y ya estarás suscrito a nuestro canal. Ahora sí, vamos por los ingredientes y la preparación de nuestras deliciosas croquetas. Para realizar nuestras deliciosas croquetas de papa estaremos utilizando 2,5 libras de papa, que es un equivalente a 1 kilo. También estaremos utilizando una taza de pan rallado, una taza de harina de trigo, un huevo, queso mozzarella al gusto cortado en cubos, una cucharadita de sal, 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz y una cucharadita de apio picado. Lo siguiente que haremos es pelar y lavar nuestra papa. Ya hemos picado la papa. Lo siguiente que vamos a hacer es añadirlo a una cacerola para llevarla a la estufa. Vamos a agregar la papa. Ahora vamos a llevarla a la estufa. Ya nuestra papa está blandita. Vamos a ponerlo en este recipiente. Ahora vamos a estar triturando la papa. Vamos a majarla. Luego de que la papa se haya triturado bien, de que no quede ninguna papa entera, entonces vamos a proceder a agregar la cucharadita de apio que teníamos reservado y vamos a seguir mezclando bien. Luego de que hayamos integrado bien el apio con la papa, vamos a agregar la cucharadita de sal que teníamos también reservada. Lo siguiente que vamos a hacer es agregarle las 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz que teníamos guardado. Esto va a ayudar a darle un poco más de textura a nuestras croquetas. Luego de que se hayan integrado estos ingredientes, vamos a estar formando nuestras croquetas. Ya, miren aquí cómo se ve. Entonces vamos a poner este plato que vamos a utilizar para ir colocando nuestras croquetas. Esta es la cantidad que estaremos tomando para entonces formar nuestra croqueta. Como les dije, vamos a ir aplanando. El tamaño de nuestra croqueta va a depender del tamaño que le demos al queso. Va a depender bastante. Vamos ahora a colocar el queso en el centro y vamos a ir dándole la forma para ir cubriendo el queso. Vamos a colocar un poco más de queso o de la mezcla aquí arriba y vamos a ir dándole la forma a nuestra croqueta. Miren, aquí va tomando la forma. Así es que va a depender mucho del tamaño que le demos al queso. Vamos a darle la forma bien bonita. Miren aquí. Y lo vamos a ir colocando en este recipiente. Miren aquí cómo ha ido quedando. Vamos a colocarlo aquí. Croqueta. Miren aquí. Como quiero realizar unas croquetas que estén mucho más pequeñas que esta que están aquí, voy a tomar una porción de la masa más pequeña y aquí tengo el queso que lo dividí con las manos, más pequeño también. Estas croquetas son ideales para una picadera, para visitas que lleguen a la casa y también son ideales para negocios. Así es que ya ustedes saben, estas croquetas quedan súper deliciosas. Y lo importante también es que usted lo puede rellenar con lo que usted quiera. Miren aquí, qué bonita y coquetica se ven esta. Ahora vamos a la parte del empanizado. Agregaremos el huevo en un recipiente. Y vamos a batirlo. Aquí tenemos el pan rallado. Y en este recipiente estaremos agregando la harina. Y vamos a pasar nuestras croquetas de papa
primero por la harina. Luego lo vamos a pasar por el huevo. La idea es que esté bien untado, que esté bien sumergido, ¿verdad? Porque así le va a dar una mejor textura a lo que es nuestra croqueta. Por último, lo vamos a estar pasando por el pan rallado. Vamos a pasarlo y lo vamos a estar colocando. Vamos a escurrir un poco el exceso y vamos a colocarlo en este recipiente. Vamos a colocarlo aquí y vamos a ir haciéndolo en orden. Ya hemos empanizado nuestras croquetas, como pueden observar. Lo siguiente que haremos es llevarla a la nevera, refrigerador, por un aproximado de 15 minutos hasta que estén un poco duritas, para que así al momento de freírla no se vayan a desbaratar nuestras croquetas. Y vamos a echarla a freír. Estaremos añadiendo otra, esta es más pequeña y debemos estar pendientes para que así no se queme la croqueta, pero para que se cocinen de ambos lados. Voltearla. Como pueden ver, ya se ha dorado de un lado. Vamos a virar las demás y miren qué colorcito tan bonito están tomando nuestras croquetas. Debemos de estar pendientes para que así no se vayan a quemar. Ya nuestras croquetas, miren aquí, se han dorado. Vamos a ir retirándola. Estas croquetas las pueden preparar para negocio, también la pueden preparar para las visitas que lleguen a nuestra casa. A ver, miren esto, qué rico se ve, miren. Ay, caramba. Vamos a probar. Esa pizza que no necesita ni horno, tampoco necesita harina. Quédate hasta el final, vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa pizza. Para realizar nuestra deliciosa pizza de papas vamos a estar utilizando 1 kilo de papas, 3 huevos, salsa para pizza, una cucharadita de sal, jamón y queso al gusto. Lo primero que vamos a hacer es triturar las papas en un procesador. Miren, esta es la textura que debe de tener la papa. A este recipiente vamos a añadir la papa triturada. O hayamos añadido la papa, estaremos agregando los 3 huevos. Es necesario integrar bien estos dos ingredientes. Luego de que hayamos mezclado bien, vamos a estar añadiendo la cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra. Esta receta es súper deliciosa y muy fácil de preparar, y lo mejor de todo es que no necesita horno. Luego de que hayamos mezclado bien, vamos a la estufa para seguir con el procedimiento de nuestra deliciosa pizza. Llevaremos un sartén a la estufa y añadiremos un poco de aceite. Luego que hayamos esparcido bien, entonces vamos a estar añadiendo nuestra mezcla. Aquí vamos a darle forma para que así quede bien uniforme y quede más bonito. Vamos a darle la forma, vamos a distribuir bien por todo el sartén. Luego la vamos a tapar y dejar cocinar por 5 minutos. Luego de 5 minutos, así es como se ve nuestra pizza en la parte de arriba. Vamos a buscar una tapa y le vamos a dar la vuelta para que así la pizza de papa se cocine del otro lado. Vamos a colocarla con cuidado y miren, es demasiado fácil para colocarla. Ahora vamos a darle 5 minutos más para que se cocine en la parte de abajo. 5 minutos después, ya nuestra pizza se ha cocinado por completo. Observen qué bonita y dorada se ve. Vamos ahora a proceder a agregar la salsa de pizza. Usted va a añadir la cantidad de salsa de su preferencia. Yo no voy a agregar mucha cantidad. Luego de agregarla voy a esparcir bien por toda la masa para que así quede bien distribuida.
y a continuación voy a proceder a agregar el queso. El queso lo tengo en lonja, pero usted puede agregarle el queso rallado. Ahora vamos a estar colocando el jamón. Vamos a distribuirlo también en toda nuestra pizza de papa para que así se vea más bonito y tenga ese delicioso sabor a jamón. Ahora vamos a taparlo y a dejarlo unos 5 minutos más hasta que se derrite el queso y el jamón se cocine. 5 minutos, nuestra pizza ya está lista. Vamos a ponerla en este plato y es súper fácil. Miren aquí esta belleza. Vamos a acomodarla y miren aquí qué bella ha quedado nuestra pizza. Ahora vamos a cortar. Así es como ha quedado nuestra deliciosa pizza de papa. Espero que ustedes la puedan preparar en casa y que la disfruten en familia. Vamos a estar elaborando una deliciosa papa asada, pero en esta ocasión en una freidora de aire. Además es mucho más fácil y rápido de elaborar. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestras deliciosas papas. Para preparar nuestras deliciosas papas asadas en freidora de aire vamos a estar utilizando 1 kilo o 2 libras de papa. Compré las papas de este tamaño, como pueden observar, porque es mucho más fácil para la freidora de aire. También voy a estar utilizando 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de sal, media cucharadita de ajo en pasta. Si usted tiene ajo en polvo disponible, va a utilizar también media cucharadita, y 1 rama de romero fresco. Esto va a ayudar a darle mucho más sabor a nuestras papas. Luego de haber lavado bien nuestra papa, vamos a proceder a partirla en 2. Luego de haber picado nuestras papas, vamos a empezar a agregar los demás condimentos. Voy a estar añadiendo la sal y el ajo. Vamos a mover. Voy a auxiliarme con este cucharón de madera. Después de que hayamos movido bien, vamos a estar deshojando nuestro romero. Vamos a quitarle las hojitas. El romero de verdad que le da un sabor espectacular a nuestras papas. En realidad a todas las recetas el romero le da un sabor súper delicioso. Luego de que hayamos agregado el romero, vamos a añadirle las 2 cucharadas de aceite. Esto también va a ayudar a lo que es el proceso de cocción de nuestras papas, y es una receta súper saludable y muy deliciosa. Miren cómo van quedando nuestra papa. La vamos a dejar a un lado y vamos a encender nuestra freidora. Vamos a prender y precalentar nuestra freidora de aire. La vamos a poner en la opción de freír y vamos a empezar. Ya nuestra freidora de aire nos indica que debemos añadir nuestros alimentos. Extraemos la bandeja y vamos a ir agregando nuestras papas. Es importante que le demos el tiempo de reposo a las papas para que así pueda absorber lo que es el sabor de la sal, el romero y el aceite verde, que van a hacer que nuestra papa tengan un sabor increíble y súper delicioso. Luego de que hayamos distribuido bien la papa en nuestra bandeja, vamos a ingresarla nuevamente a la freidora de aire. Luego de 7 minutos, la misma freidora me indicó que debo de girar los alimentos. Lo que voy a hacer es que voy a mover las papas para que así se cocinen bien de ambos lados. Luego de haber movido bien, entonces vamos a llevarla nuevamente a la freidora. Ya nuestras papas están listas. Miren nuestra papa como se ven. Vamos a ir sacándola. Estas papas son súper deliciosas. 2 datos muy importantes que le doy es que ustedes van a ajustar la sal y lo que ustedes quieran añadirle a esta papa de acuerdo a su gusto. Esto nos tomó aproximadamente 20 minutos, así es que si lo hace en el horno convencional le va a durar 30 a 40 minutos. Ya están lista nuestra papa, observen qué linda,
Yo espero que ustedes hayan disfrutado esta receta, que ustedes la preparen en casa. Todavía está caliente, pero déjenme cortar o partir una papa para que ustedes puedan ver cómo está por dentro. Ahora sí, vamos a probarla. Hola, soy Claribel Pacheco. Gracias por disfrutar de nuestras recetas. Te dejaré vinculado 2 videos para que sigas disfrutando de esta y otras recetas que tenemos en nuestro canal.